Resistencia es cultura. Resistencia es arte. Resistencia son los escultores, los artesanos y los músicos. Resistencia son los originarios, los inmigrantes y los criollos. Resistencia es diversidad, es el lapacho y los murales. Resistencia es el río y las lagunas. Resistencia lee desde casa porque la literatura nos acerca. Feria Digital del Libro, Resistencia 2020. Del 18 de agosto al 7 de septiembre. Librería de La Paz, Presidencia del Consejo, Municipio de Resistencia. Buenas tardes a todas y a todos. Seguimos en la Feria del Libro Internacional Digital, aquí desde la ciudad de Resistencia, desde la Librería La Paz, por Avenida Sarmiento al 200. Y en este momento nos encontramos con el profesor Gustavo Roberto Martínez. Nació en San Martín, provincia de Buenos Aires, donde realizó sus estudios primarios y secundarios. Es profesor de Historia en el Consejo Superior de Educación Católica y de licenciado en Gestión Educativa en la Universidad de 3 de Febrero. Trabajó como docente en educación secundaria, distintos establecimientos público-privado. Actualmente desempeña como profesor de Historia a nivel superior y como director del nivel medio general de una institución educativa privada en provincia de Buenos Aires, miembro de equipo de animación directiva Centro Pedagógico Padre José Kentenich. Ha publicado diversos artículos y trabajos pedagógicos e históricos. Buenas tardes, profesor. Daniel Pascua lo saluda. ¿Cómo está usted? Bueno, muy buenas tardes, Daniel, y muy buenas tardes para todas y todos. Toda la gente que se ha sumado acá para poder trabajar esta tarde en este marco espectacular, como siempre son todas estas cuestiones culturales, como puede llegar a ser esta Feria del Libro Digital. Buenísimo, profesor. Y la verdad, bueno, que hoy usted viene con una de sus últimas publicaciones, Jóvenes en Riesgo y Familias y Educadores en Alerta. La verdad, bueno, que el tema es, para hablar, hay bastante, digamos. Pero como usted es el avesado, no quiero meter la pata, lo dejo a usted que nos introduzca en el tema, profesor, por favor. Bueno, muchas gracias, Daniel. Si ustedes permiten compartir pantalla con unas pequeñas diapositivas, se los agradecería. ¿Sí? Bueno, y como decimos siempre, en esta situación, cuando uno tiene esta posibilidad de compartir esto, en primera medida, yo quiero darle las gracias a las autoridades de la Feria del Libro acá en Resistencia Chaco, también a la Librería La Paz, y fundamentalmente también a todos los educadores y los padres que tal vez están haciendo un momento hoy para poder estar escuchando y poder compartir esta presentación, porque ¿qué otra cosa más importante nos puede convocar que lo que es la integridad física, emocional de nuestros niños y adolescentes? Por eso mismo es que una de las primeras preguntas que a veces uno tendría que hacer es ¿cómo hacer para tratar de que nuestros niños y adolescentes estén siempre con cuidado y no estén a merced de todo este contexto que existe hoy en nuestros días? Y para tratar de intercambiar o para tratar de poder realizar una acción concreta, es que en la institución donde uno se desenvuelve profesionalmente, se intentó armar un taller y que ese taller pudiera hablar con las familias, con los padres, con los educadores,
sobre los límites, la violencia, las adicciones, la discriminación, el quemar etapas de la vida. Y frente a este desafío, con el equipo del colegio diagramamos un taller donde los padres podían tener ejemplos concretos, donde los padres podían ver cuestiones con nombre, apellido, con edad bastante parecida a la de sus hijos, ¿sí? Y en esto poder trabajar y reflexionar sobre cómo poder acompañarlos y sobre cómo poder realizar con ellos una cuestión importante como es la de estar en esta etapa tan importante de su vida. Que obviamente que este contexto nos lleva a agudizar las redes, a capacitarnos, a conversar y a charlar estos temas para poder dar todas las respuestas que nuestros niños y adolescentes están necesitando hoy. Dentro de este marco, ¿sí? Este taller que se armó institucionalmente formó parte del libro que hoy estamos también presentando acá en la feria y que ustedes vamos a trabajar brevemente en este taller en el tiempo que tenemos como para poder trabajarlo. Y cuando uno lo puede llegar a ver, uno va a ver que en este cuerpo fundamental del libro, uno va a ver las distintas problemáticas que uno va a poder abordar. Por eso nosotros vemos que vamos a tener 12 problemáticas para poder trabajar dentro de los hogares o también de las instituciones educativas. Uno de ellos es hablar de la adolescencia y los límites, otro del nuevo flagelo que acecha en muchas instituciones educativas como es el bullying, las redes sociales y su lado negativo, el alcohol que causa estragos en nuestros hijos, muchas veces las relaciones tóxicas que se puede dar en una amistad, en una relación sentimental, las drogas y las adicciones que, como ustedes saben, acecha a nuestros jóvenes, y obviamente también los extraños rituales que son del último año del nivel secundario, donde hay un montón de cuestiones que si uno las vive responsablemente y bien, son hermosas, pero que muchas veces pueden caer en algunos excesos que terminan provocando alguna cuestión negativa, y ese festejo, este último año tan hermoso, termina nublándose, ¿sí? Ese resultado de esta investigación, bueno, y de ese trabajo, junto con la editorial Bonum, es que publicamos este libro, Jóvenes en Riesgo, Familia y Educadores en Alerta, que es también dentro de la trilogía que publicamos con editorial Bonum. Uno de ellos es Hora Libre para Alumnos Más Libres, el otro es Docente que Dejan Huellas, y este sería el tercer libro. Nosotros esperamos que este taller sea de utilidad para los padres y los docentes para entender las problemáticas que muchas veces acechan a nuestros jóvenes, pero también para tener mayores elementos en las escuelas de trabajo, en hacer talleres, escuelas de padres y todas aquellas cuestiones importantes que podemos trabajar. Y está claro que nosotros tenemos que realizar este acompañamiento con amor, pero también con firmeza, sabiendo que siempre tenemos que resguardar la integridad psíquica y física de nuestros niños y nuestros alumnos. Y dentro de este contexto, a mí me gustaría, cerrando un poco esta primer parte, de comentar, siempre hay un cuento que a mí me quedó bastante grabado, en un pantano, estaban en el río, y estaba la mamá con su hijo, y en eso el niño se tira al agua a nadar un poco, y viene un yacaré. Y la madre lo ve y empieza a gritarle, y cuando el niño estaba intentando salir del río, el yacaré le aprisiona una de las piernas. La madre, con ese instinto y esa fuerza propia de las madres, tira y logra salvar al niño. Y cuando vienen todos los medios de comunicación y le piden al niño que le muestre las lastimaduras que había hecho el yacaré, el niño le dice: no, yo en vez de mostrarles las lastimaduras que me hizo el yacaré, yo quiero mostrarles los rasguños que me hizo mi madre en el brazo para salvarme, porque eso es el amor que tiene, y mi mamá, tal vez dejándome una pequeña marca, me salvó de que el yacaré pueda devorarme.
Y en esto es lo que nosotros tenemos que tener en claro, que los papás y los docentes, los adultos, tenemos que acompañarlos siempre a nuestros hijos, tratando por todas las cuestiones de mostrarles el camino, ayudarlos en un crecimiento cada vez más autónomo, responsable, pero siempre tiene que haber el acompañamiento. A veces uno se desilusiona un poco porque cuando hace una reunión de padres, capaz en primer año vienen todos los padres, en segundo un poco menos, y en cuarto o quinto año ya hay 6, 7 padres. Y yo les puedo asegurar que a medida que los chicos crecen, ese acompañamiento tiene que también estar, porque son otras las tentaciones y otros los peligros que los pueden acechar. ¿Sí? Y nosotros, obviamente, que por el tiempo que tenemos, no tenemos la posibilidad de poder analizar y trabajar con todas estas problemáticas que nosotros hemos marcado, pero sí a mí me gustaría partir de esta situación, que aquellas personas que puedan estar viendo o compartiendo este taller, ¿sí? Me gustaría que también nos ayuden a contextualizar cuáles son las principales problemáticas que existen en la comunidad. Seguramente en esta Feria del Libro, que tiene un alcance nacional, pueden estar desde muchos lugares de nuestro país siguiéndola, y a mí me gustaría que desde el celular, ¿sí?, todos aquellos que quieran y puedan y tengan su dispositivo móvil ahí, poder ingresar. Es un poco larga porque es lo que nos da el formato de esta página. Aquellos que quieran ingresar a esta dirección van a tener la posibilidad de poder ver una pequeña encuestita para ver cuál es la mayor problemática que consideran que existe, cuál es la problemática que más aqueja a las familias. Esto muchas veces sirve porque no todas las problemáticas son las mismas en la comunidad de origen. A mí me ha tocado hace poco dar una charla en Caleta Olivia, en el sur, y la problemática era muy distinta a cuando di la misma charla en la provincia de Córdoba. Entonces yo creo que cada comunidad tiene una problemática, como cada institución educativa y cada familia. Por eso, si algunos quieren sumarse y pueden ingresar a la dirección que figura acá, respetando las mayúsculas, las minúsculas, después va a aparecer en la votación cuál es la problemática que tal vez más ha complejizado, y en los minutos que nos quedan podemos dedicarles un tiempito a esa problemática para que no quede tal vez de manera arbitraria. ¿Sí? Bueno, dicho esto, a mí me parece que sin lugar a dudas, cualquier problemática que uno quiera atravesar o cualquier problemática que uno quiera tocar, aparece una palabra que es clave, ¿sí? Y la palabra que es clave en cualquiera de estas problemáticas que uno puede trabajar, y si esto no aparece, todo se dificulta, que son los límites. Los límites que nos tienen que acompañar en todas las etapas de nuestras vidas, ¿sí? Y a mí me gusta una frase que fue de un libro de Victoria, una escritora Oneto, que ha escrito muchísimo sobre los límites, que la tragedia de la libertad es carecer de límites, ¿sí? Y por eso esto nos marca la importancia crucial que va a tener en todo el proceso evolutivo de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y esta, sin dudas, es la primera respuesta para cualquier otra problemática que nosotros querramos abarcar o cualquier otra problemática que nosotros querramos trabajar, ¿sí? Y esto obviamente que muchas veces es una tarea titánica, es una tarea que los padres y educadores nos vemos siempre como uno de los desafíos principales. Pero es clave en nuestras vidas. Imagínense ustedes estar en un 10º piso, subir a la terraza de un 10º piso y poder mirar y no ver absolutamente nada. Ver que no hay una baranda, una contención,
uno siente un vértigo terrible. O como decía también Jaime Barilco, ¿sí?, que fue para mí uno de los autores que mejor ha escrito sobre límites, decía que esto es como cuando uno va en la ruta. Y cuando uno va en la ruta, él decía que siempre, él tiene la imagen que cuando va en la ruta y la ruta no está demarcada, es como que él se encuentra como que no tiene límites. Y cuando ve que está la señal en el medio, la banquina, dónde se puede pasar un auto, dónde no, esos son los límites, que no es que cortan mi libertad, sino que son los límites que me pueden guiar, que pueden evitar una tragedia, y con estos límites yo también puedo no cumplirlos, con lo cual estaría haciendo uso de una libertad irresponsable. Y a mí me parece que esto es clave en todo lo que es la formación, la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? Y ahora, cuando uno hace algunas consideraciones para poder reflexionar sobre esto, yo creo que tenemos que tener en cuenta que a medida que nuestros hijos, hijas crecen, se van a caracterizar por cuestionar nuestras decisiones, por querer ir logrando esa autonomía y que a su vez cada vez van a estar más identificados con su grupo de padres, con su grupo de pares, perdón. Por eso es que van a escuchar, uno puede escuchar como frases cuando uno intenta poner un límite, pero todos mis amigos lo hacen, o al único que no me dejan ir es a mí, o por qué no serán como los padres de mis amigos, ¿sí? O cuestiones que también le pueden decir a nosotros los docentes, pero la profe anterior nos deja, o la profe nos deja ponernos tal cosa, o la profe no nos dice nada si nos sentamos de esta manera. Siempre está esto. Ahora, estas frases que pueden sonar contundentes, no pueden torcernos las convicciones que nosotros tenemos que tener para poder formar a nuestros alumnos o a nuestros hijos, ¿sí? Por eso es importante que al momento de establecer un límite o una norma de convivencia, es esencial que lo que las pongamos en marcha estemos totalmente de acuerdo. Si es en una familia, que la mamá y el papá estén de acuerdo con la norma que se van a poner. Si es en la escuela, el equipo directivo, junto con los profesores, que las normas que establezcamos de convivencia, después todos y todas las cumplamos, ¿sí? Y esto se da mucho. A mí siempre me quedó muy grabado un capítulo de Los Simpson, esta serie que es tan común, en la cual Bart se estaba portando muy mal y generalmente siempre era un poco Homero el que le costaba un poco más poner el límite. Y un día Homero y su esposa se ponen de acuerdo para establecer el límite y entonces le dicen que si se portaba mal lo iban a mandar a dormir sin comer. Bart se porta mal porque sabe que el límite no existía, lo mandan a dormir y le dicen que no va a comer, no le van a servir la porción de pizza que tanto le gustaba. En la intimidad de su dormitorio, Bart dice, seguro que ahora viene Homero, seguro que ahora viene Homero, y Homero no venía. Entonces Bart dice, qué macana, voy a tener que empezar a portarme bien porque ahora van a cumplir lo que prometen. Y en eso que Bart estaba reflexionando, entra Homero medio a escondidas y le trae un par de porciones de pizza. Bart se ríe, dice, yo lo sabía, y se escapa por la ventana de su dormitorio. Esas son las cuestiones que muchas veces tenemos que tener en cuenta. Otra cosa importante es que los límites deben establecerse por medio del diálogo. El diálogo siempre que tiene que haber entre el papá, ¿sí?, y su hijo, o también entre el docente y su alumno. Y en esto que nosotros lo tenemos bien en claro, es que esta situación que uno lo tiene que hacer, es que cuando se decide una sanción o cuando se decide una penitencia, esta también tiene que ser cumplida y sostenerse con el tiempo. Por eso hay que pensarlo muy bien al tomar la decisión, ¿sí? Otra cuestión es que cuando uno decide algo, es explicarle las causas de por qué lo decidió. No, esto está mal, no se hace, o hiciste mal esto. No, mirá, vení, te vamos a explicar qué es lo que hiciste mal, por qué lo hiciste mal, qué consecuencias te puede llegar a ocasionar esto.
Y también permitirles que puedan aprender de los errores cometidos, ¿sí? El diálogo. A ver, escúchame, ¿dónde te parece acá que te equivocaste? ¿Por qué? Y obviamente otra cuestión importante es mostrar coherencia. Coherencia entre lo que yo digo y lo que le estoy indicando a ellos. Si soy un papá transgresor, que no respeto las señales de tránsito, no respeto los límites de velocidad, no estaciono donde no se puede, ¿cómo le voy a pedir a él que cumpla con las normas? Si soy un docente que doy un trabajo práctico para hacer y tardo 2 meses en devolverlo corregido, ¿con qué autoridad le voy a decir a él que entregue en tiempo y forma? La coherencia muchas veces se aprende del espejo, el espejo que yo soy como papá, el espejo que soy como docente. Hay un dicho que dice que el ejemplo arrasa. Y los autores que estudian sobre la conducta siempre dicen que el bien tiene nombre y apellido, y el mal también tiene nombre y apellido, que yo aprendo a hacer el bien viendo determinada figura, determinada persona. Por eso es muy importante la figura que los padres damos en nuestro hogar y la que los docentes damos dentro del aula, ¿sí? Y también, obviamente, que uno tiene que tener en cuenta que los límites también son flexibles. Y cuando hablo de flexibilidad de los límites, hablo de esta cuestión que a medida que nuestros hijos crecen, a medida que nuestros hijos y alumnos van demostrando responsabilidad, maduración, estos límites obviamente que se tienen que ir dialogando y corriendo esa visión para lograr la plena autonomía. Es importante, del mismo modo que en el hogar puedan hacer estas cuestiones, en las instituciones educativas deben trabajar cotidianamente con el acuerdo institucional de convivencia para lograr que el acuerdo de convivencia sea un acuerdo participativo, que establezca los límites, que establezca las normas, medidas preventivas, pero que los alumnos tengan una cuestión, participación, los alumnos y las familias. Yo creo que logrando, estructurando, tanto en los hogares y en las instituciones educativas, la cuestión del límite, es un primer paso muy, pero muy importante para lograr esta situación. Dicho esto, que un poco es la línea general, yo estaba consultando un poquito en el celular, ¿sí? Aquellas personas que habían podido entrar al formulario y haber seleccionado cuál era la actividad. Bueno, una de las actividades primeras que aparecen es el tema del bullying, ¿sí? Por eso me gustaría referirme un poco a esta problemática, ¿sí? Después, como lo decidan las autoridades, vamos a tener un tiempo si hay algún intercambio, alguna pregunta, pero bueno, dentro de las opciones que las personas que están compartiendo este taller han seleccionado, aparece con mayor fuerza el tema de lo que es el bullying, ¿sí? Y por eso, compartiendo acá, cuando hablamos de este flagelo que puede ser el bullying, ¿sí? Y yo creo que hoy por hoy esto está en todas las estructuras de la sociedad. Y vemos que nuestros hijos muchas veces se ven inmersos en distintas cuestiones cotidianas que lo convierten en víctimas, en victimarios o simples espectadores de muchas circunstancias que pueden estar pasando dentro del aula. Y obviamente las instituciones educativas no estamos alejados de todos los problemas que tiene la sociedad. Y la escuela no es un compartimiento estanco, por lo cual somos un reflejo de lo que pasa en nuestra comunidad de referencia. Y muchas veces lo externo termina repercutiendo en nuestras paredes. Los niños, niñas, adolescentes que pasan 4 horas en los establecimientos educativos son los mismos que en sus casas muchas veces observan violencia de género,
o la brutalidad de los espectáculos deportivos, o programas televisivos que hacen de la discriminación o la burla la clave de sus éxitos, o agresiones terribles que existen en las redes sociales, cargadas de una violencia verbal y psicológica inusitada. Y esto nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros alumnos lo ven. Nunca debemos perder de vista que esta contaminación social, los niños también lo absorben de nosotros los adultos. Hay un autor, William Gopnik, quien afirmaba que la violencia no viene en el ADN de nuestros alumnos, ¿sí? Esta problemática la van incorporando en cada una de las etapas de su vida. Y aquellos adolescentes que atraviesan alguna situación traumática o son testigos de una violencia física, verbal o psicológica, muchas veces no solo pueden tener distintos traumas o problemáticas o patologías, sino que muchas veces las vuelven a repetir en su adultez. Por eso es muy importante tener un poco en cuenta esta situación. ¿Y qué tendríamos que reflexionar? O algunas consideraciones para reflexionar con respecto al bullying. En primera instancia, creo que consideremos que una de las formas de violencia, digamos, más antiguas en la sociedad es la física. Creo que todos los que pasamos por las aulas hemos sido testigos de desafíos, amenazas, golpes de puño dentro del establecimiento o en las inmediaciones. Esta práctica, que antes era muchas veces privativa de los varones, hoy también es común ver, lamentablemente, chicas, adolescentes que también se agreden de esta manera, y muchas veces hasta padres, que por problemas que existen en los chicos son los padres que llevan la violencia a las puertas de los establecimientos educativos. Otra de las formas de violencia que tenemos, que muchas veces pasa desapercibida, es el hostigamiento. Y dentro de esta, dentro de este tipo de violencia podemos englobar el insulto, el ignorar a alguien de manera sistemática, de forma intencional y despectiva. Ah, miren, no le hablen. O, ay, miren cómo vino vestido hoy. O miren, sí, estas cuestiones de tratar de aislar a alguien, ¿no? Y muchas veces ridiculizarlo de la manera más ingenua hasta la manera más hiriente. El impedir que participen en un grupo, que son muchas cosas que uno lo ve comúnmente en nuestras instituciones educativas, o a veces nuestros hijos nos cuentan situaciones que están pasando en la escuela. Hoy, para tipificar este tipo de conductas, académicamente se le da el nombre de bullying, que es un término muy viejo, tiene más de 20 años, que fue contextualizado por un pedagogo noruego, Dan Olwens. Esto viene de la palabra bull, toro, por eso el bullying sería torear, es decir, como torear a alguien y hacerlo enojar, ¿no? Y con esto podemos, digamos, estructurar lo que es este acoso que muchas veces se da en las instituciones educativas, en los clubes, no solamente es prioridad de las instituciones educativas, ¿sí? Y esto yo creo que como familia y como escuela nos tiene que llamar la atención de una manera bastante severa. ¿Y por qué? Porque en la actualidad la Organización Mundial de la Salud dice que es una epidemia. Hoy nosotros estamos sacudiéndonos por una epidemia que es el COVID-19, que está azotándonos, ¿sí? Bueno, yo creo que esta situación también, el bullying, es una epidemia mucho más silenciosa. Se calcula que hay alrededor de 300.000 niños, niñas y adolescentes que se suicidan en el mundo por sufrir este tipo de acoso. Tengan en dimensión la cifra, 300.000.
niños, niñas, adolescentes que se suicidan en todo el mundo. Equivalen a 821 niños por día o a 34 por hora. Fíjense en lo que es el flagelo y por qué tal vez salió primero en las encuestas que ustedes hicimos acá, tal vez así un poquito rápido, porque es esta cuestión, ¿sí? Y yo creo que esta cifra que causa escalofríos, tal vez le puede estar pasando a uno de nuestros alumnos o tal vez le puede estar pasando a uno de nuestros hijos. Por eso es la necesidad de poder realizar esta mirada ante esta problemática. ¿Sí? Y siempre, para algunas consideraciones, para reflexionar o herramientas para trabajar en el hogar o trabajar en nuestras instituciones educativas, obviamente que en la mayoría de los casos de hostigamiento existe una víctima y esta víctima muchas veces no tiene las herramientas emocionales, psíquicas o actitudinales para defenderse de aquellos que lo agreden o lo hostigan sistemáticamente, ¿sí? Y uno a veces ve que esos chicos que están sufriendo esto, se los ve envuelto en un silencio, que no comparten nada en los recreos, que llegan a su hogar y se encierran en su pieza, porque muchas veces no tienen herramientas para enfrentarlos, no saben cómo, o hasta les da vergüenza poder comentarles lo que le está pasando. Y en la mayoría de los casos de acoso, se observa una notable desigualdad de fuerzas entre el agresor y el agredido, ¿sí? Esto no solamente en contextura física, sino también en las habilidades para poder expresarse oralmente, en los vínculos que se pueden generar, ¿sí? Cuando se pone en juego lo físico, es más fácil de poder detectarlo. Ahora, cuando se ponen otras cuestiones más psicológicas, más mentales, es mucho más difícil y donde más atención tenemos que tener los docentes y las familias para poder ayudarlos. Y esto siempre se va a dar de manera sistemática, este acoso, este bullying, se va a dar de manera sistemática y muchas veces prolongado en el tiempo, ¿sí? Y encuentra un terreno más fértil con aquellos niños, niñas, adolescentes que tienen problemas de autoestima, ¿sí? Cuando hablamos de la autoestima, es la valoración que yo tengo de mí, la valoración que uno tiene de uno. Y cuando esa valoración es muy poca, o cuando esa valoración es pobre, es más propicio a que pueda sufrir un acoso o que pueda ser hostigado en la escuela, ¿sí? Y uno a veces ve este ejemplo de la autoestima y lo ve muy, pero muy, digamos, claro en las escuelas. A mí me ha tocado como director charlar con algunos alumnos que me dicen, mis compañeros me molestan, pero tienen razón. Yo soy un verdadero desastre jugando al fútbol, las chicas no me miran, desapruebo un montón de materias. Si yo fuera como ellos, también me burlaría de alguien como yo. Otra frase que me dice, no se preocupe por mí, siempre me van a molestar, por más que me cambie de curso o de colegio, no tengo nada positivo, ¿cómo no voy a ser el centro de las bromas? Estas frases que son terribles escucharlas de un alumno y mucho más de un hijo, muchas veces se dan en los establecimientos educativos. Por eso es que tenemos que trabajar mucho para que nuestros alumnos y nuestros hijos crezcan plenos y con una autoestima sana. Tenemos que valorarlos, tenemos que siempre remarcarles sus logros, alentarlos y acompañarlos en los fracasos que van a tener, como tenemos todos en nuestras vidas, ¿sí? Y también ser muy conscientes que cuando no podamos revertir esto, cuando una cuestión de baja autoestima no se puede revertir, siempre tenemos que concurrir con prontitud a un profesional para que haga una intervención, porque ni los docentes ni los padres sabemos todas las cuestiones que le pueden estar pasando a nuestros niños. También hay que tener en cuenta
que las agresiones siempre tienen nombre y apellido. Cuando hablamos de bullying, no lo hacemos del anonimato, siempre hay un grupo con nombre y apellido que acosa y lamentablemente uno que es acosado. Y esto muchas veces en la escuela uno dice, bueno, pero ¿y los demás que son cómplices? Y en eso también es muy difícil, porque ¿qué le pasaría a un alumno que se pone del lado del que es agredido? Puede tener el temor que también le hagan lo mismo, ¿sí? Puede tener el temor y que hasta los buenos compañeros, los buenos amigos, terminen alejándose de esta persona porque no quiere que le pase lo mismo que a él. Por eso hay que trabajarlo mucho como padres en los valores de nuestros hijos, pero fundamentalmente en las escuelas, donde tenemos que detectar, hacer talleres y capacitar para que esto no ocurra. Yo recuerdo siempre el caso que me contaba uno de mis hijos, en la cual tenía un compañero que en la escuela secundaria lo molestaba muchísimo. Y él trataba de ayudarlo y después lo terminaban molestando a él en esta especie de bullying que había. Y el chico tuvo que terminar la situación cambiándose de colegio, cuando la realidad no sería que se vaya aquel que es hostigado, sino que cambien la actitud de aquellos que hostigan, ¿sí? Pero ¿cuánto tiempo puede sobrellevar esta situación un niño o un adolescente, tanto el que recibe el hostigamiento como el que lo está apoyando? Si los adultos no intervenimos en forma rápida y precisa, no es mucho lo que se va a poder soportar, no es mucho lo que esas personas no va a poder tener hasta no quebrar su situación emocional y psíquica, ¿sí? Yo creo que tenemos que actuar muy rápidamente cuando nosotros vemos que en las aulas o en nuestras casas, en las reuniones, abundan los sobrenombres o los motes que reemplazan el nombre, cuando vemos que hay burlas crueles, cuando vemos que hay alardes, ¿sí?, o amenazas de violencia física, cuando vemos que hay un liderazgo negativo, que es un liderazgo que en vez de crecer hace de separar, dividir y excluir a alguien, cuando se miente descaradamente, cuando se desacredita a la otra persona, cuando se utilizan las redes sociales para denigrar y humillar al prójimo. Yo creo que estas todas son luces amarillas a las que hay que estar muy, pero muy atentos, ¿sí? Porque si no estamos atentos a esto, estas problemáticas son como una bola de nieve y seguramente siempre va a haber alguien con nombre y apellido que va a salir dañado. Y para que tanto los padres como los educadores puedan estar un poco atentos y que los pueda ayudar a acompañar para poder detectar, a ver, en este caso, si nuestros hijos o si nuestros alumnos pueden estar en algún cuadro de estos, me gustaría ver cuáles son algunos de los síntomas que si nosotros llegamos a ver en uno de nuestros hijos o en uno de nuestros alumnos, es como mínimo motivo para sentar, para charlar con ellos en la escuela y para ver qué es lo que está pasando. Uno de los más claros es cuando se aferran al silencio y la soledad, ¿sí? Existe una mayoría silenciosa muchas veces que están en las escuelas, que sufren estas problemáticas y no lo verbalizan por temor a represalias, que su situación empeore. Es a veces cuando uno le dice, bueno, déjame que yo voy a actuar. No, pero por favor, que no se enteren, porque si no me lo van a hacer peor, si no me van a molestar más. ¿Sí? Yo creo que lo único que puede romper este silencio es el diálogo que los adultos podemos promover con nuestros hijos o alumnos, ¿sí? Yo les digo, a veces me costaba entender la resistencia de estos alumnos en querer contarme lo que le estaba pasando. Y obviamente me daba cuenta que después, bueno, ya fuiste con el director, ya le contaste a tu mamita o a tu papito. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar mucho. Otro de los síntomas son los alumnos que no quieren continuar concurriendo a clase, que le sugieren a sus padres
que los cambien de curso o los cambien de colegio. Bueno, obviamente que los especialistas, cuando se les consulta sobre estos temas, hablan que el problema no es exclusivo del entorno, sino que el alumno puede tener alguna cuestión de autoestima, pero es común que les digan, mira, quiero que me cambies de colegio, no quiero ir más al colegio, ¿sí? O que también tengan bajones severos, bajones en su rendimiento académico, bajones en su disciplina, y que de un golpe para otro eran alumnos totalmente muy buenos alumnos y de golpe bajaban todas las notas o de golpe estaban sumergidos en un silencio. También hay que estar atentos en estos bajones. Otra cuestión es cuando sufren constantemente dolores abdominales, cefaleas recurrentes, ¿sí? Que muchas veces, ¿qué sucede? Están todo el fin de semana bien y el lunes, cuando tienen que ir al colegio, se sienten mal. El lunes, cuando quieren ir al colegio, algo les pasa. O están en clase y nos llaman del colegio que por favor lo vayamos a retirar porque no se sienten bien. Y muchas veces pasa en la misma materia o el mismo día. Muchas veces esto, obviamente, si esto se repite, algo está marcando, que algo está pasando, ¿sí? Y uno lo lleva al pediatra y el pediatra le dice que está todo bien, que no hay ningún problema aparente. Pero es esta cuestión, este hostigamiento, esta situación que muchas veces se sufre, que los va desgastando de manera emocional, de manera psicológica. Y si lamentablemente esto avanza, se puede caer en una severa depresión, ¿sí? En una severa depresión, que está claro cuando los niños, las niñas, los adolescentes caen en esta severa depresión, sin duda, hay que recurrir a un especialista, ¿sí? Tal cual, profesor. Sí. Claro, disculpe, la verdad que está más que interesante, el público está muy enganchado con el taller, está buenísimo. La pena, el problema siempre es el cronos, el tiempo. Perfecto, entiendo perfectamente. Tenemos otras ponencias, pero estaba muy bueno. Y esto que usted decía, teniendo a colación, que muchas veces se hace una negación de que un niño pueda estar depresivo. Totalmente. Primero se puede hacer la negación del mismo niño, que le da temor, vergüenza, sentirse mal, y muchas veces las familias es como a veces no queremos aceptar que a nuestro hijo le está pasando algo. Y las escuelas muchas veces también, a veces miramos para otro lado, porque es aceptar que existe algún problema de acoso o de agresión dentro del establecimiento educativo. Claro. Y la verdad que son temas, problemáticas aún muy acentuadas en nuestros sistemas educativos, en nuestras escuelas. Y yo creo, usted, para no ser tan extenso, la pregunta que le quería hacer es si hay en la formación de los docentes estaría la clave, digamos. Bueno, a ver, yo creo que primero principal, dentro de lo que es la currícula de la preparación docente, tenemos materias que abordan este tipo de situación y nos dan herramientas como para poder hacer frente. Lo que pasa que muchas veces las problemáticas son tantas y son tantas las cuestiones que se nos piden desde las instituciones educativas que se hace difícil. Nieves Tapia decía que se nos pide en las escuelas que controlemos la pediculosis, el embarazo precoz, que hagamos leer en una cultura de chicos que pasan 8 horas diarias por pantalla, que les enseñemos las señales de tránsito en una sociedad de transgresores. Bueno, claro. Y todo, que nuestros hijos consigan trabajo, todo se lo pide a la escuela. Claro, todo se va agregando, pero es difícil. Cada vez la mochila del docente tiene más contenido que por ahí no tiene que ver con lo disciplinar, ¿no? Profe. Mirá, tenés el ejemplo ahora. Ahora los profesores nos convertimos en youtuber y nos convertimos en expertos informáticos para hacer frente a la pandemia y poder continuar el plan pedagógico. Totalmente. Profe, ha sido un gustazo tenerlo en esta tarde calurosa resistenciana y bueno, para todos los lugares donde se está transmitiendo la Feria Internacional
Digital del Libro. Desde Librería La Paz, un fuerte abrazo, profesor. Mucho gusto, muchísimas gracias por su aporte, por este taller que quisiéramos quedarnos un poco más, pero bueno, vienen otras ponencias. Y bueno, nada, decirle también a todas y a todos que pueden conseguir todos sus textos en Librería La Paz. En estos momentos estamos con importante descuento. Profe, un abrazo y hasta pronto. Bueno, yo desde acá, vos dijiste una cálida Resistencia, acá desde una tormentosa Buenos Aires, una tormentosa, hasta granizo cayó hoy, pero bueno, en una tormentosa Buenos Aires, les mando también un gran abrazo, muchísimas gracias para compartir, y tal vez como mensaje final, es que todo lo que podamos hacer por nuestros niños, por nuestros adolescentes, como padres y educadores, nunca va a estar de más, porque es poder hacerlos transitar a una educación y una madurez plena. Así que muchísimas gracias. Buenísimo, muchísimas gracias. Fue el profesor Gustavo Martínez con nosotros. No te vayas, quédate, hay más de Feria Internacional del Libro Digital. Resistencia es cultura. Resistencia es arte. Resistencia son los escultores, los artesanos y los músicos. Resistencia son los originarios, los inmigrantes y los criollos. Resistencia es diversidad, es el lapacho y los murales. Resistencia es el río y las lagunas. Resistencia lee desde casa porque la literatura nos acerca. Feria Digital del Libro, Resistencia 2020. Del 18 de agosto al 7 de septiembre, Librería de La Paz, Presidencia del Consejo, Municipio de Resistencia.